Y aquí estamos, una vez más en Noti Petrovsky. Ahora resulta que desde El Salvador se vinieron todos en grupo, en pandilla, desde allá, todos esos representantes y del gobierno de Bukele, pues ahora no hacen sino atacar a Gustavo Petro. Cualquier cosa que dice están metiendo la cucharada, pues nosotros le decimos, señor presidente, siga trinando. Y antes de comenzar el Noti Petrovsky, quiero contarles una cosa que me ha ocurrido estos días, que por eso he estado un poco perdido, aunque ahí, como sea, siempre trato de hacer contenido. Yo lo hago todo yo, mi hijo pues a veces me colabora, pero básicamente soy yo el que hago todo, le busco la historia, monto el video, hago la miniatura, le pongo la música, bueno, todo eso a veces me lleva bastante tiempito. Pero en el tiempo libre yo soy voluntario de una entidad que colabora a nivel mundial, reconocidísima en Colombia, también colabora muchísimo, la hemos visto mucho. Y este fin de semana era el Festival de Cine de Málaga, entonces nosotros estamos haciendo una brigada de socorro y de prevención de cualquier cosa que hubiera en este festival de cine, pues bastante concurrido y con muchas personas famosas, donde tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Pero ese no es mi voluntariado es con viejitos. Yo hago voluntariado, llevo a los viejitos al hospital, los acompaño a hacer las compras, los acompaño a que vayan a la farmacia, llevarlos a terapia. Esta entidad me da un carro y yo salgo con mi chalecito, salgo con mi viejito y los llevo, incluso cuando eran elecciones los llevé a votar a varios, fui a unas residencias, porque acá se utiliza mucho eso de las personas mayores, pues a residencias. Por eso, si vieron en la época de pandemia, donde más mortandad hubo fue en las residencias, se utiliza mucho eso. Entonces, pues muchos fui y los llevé a votar. Y hay muchos casos, hay una señora de 82 años que a ella sí la hago cada semana, la llevo al médico y tal, vive sola, absolutamente sola, y como ella hay muchísimas personas mayores que viven solas acá en España. Pero bueno, lo que me pasó fue que conocí mucha gente de muchísimas partes del mundo, conocí, rescato así, de Australia, de Lituania, de Estados Unidos, de Suiza, de Paraguay y una venezolana. La venezolana me dijo, yo me vine de Colombia, vivía en Colombia, qué país tan maravilloso, lindo, hermoso, pero ¿cómo es eso que van a expropiar? Y el mismo discurso de Chávez, una risa. Incluso habían varias personas al lado y sin grosería alguna, pues le dije varias cosas de lo que ha ocurrido en estos días, en estos tiempos, desde que Gustavo Petro ha sido presidente y de expropiación y todo lo que dicen antes. Digo, ojalá. Eso, bueno, eso no era lo importante es que hablé con las personas de todos esos países que les comento. A todos, absolutamente todos, les hablé de Colombia, todos me dieron que yo quiero ir a Colombia. Esperamos que algún día pues vayan a Colombia. Pero lo importante fue que les pregunté, oiga, ¿en sus países también los precios están por las nubes? Todos, absolutamente todos. Me llamó la atención Australia también. En Australia los precios están súper desorbitados. Vimos en Francia que la gente salió a las calles y se creó algo para que no una ley, no sé, un control específico que se va a hacer para que los precios no sigan subiendo de esa forma. Aquí en España es impresionante, todos los días es diferente el precio, tienes que hacer la compra en un supermercado, en otro, porque la verdad que está duro. Todas las personas me decían eso, me decían de que sí, todos, absolutamente todos, como le digo, y no solamente este fin de semana, sino muchas veces yo les pregunto a la gente que voy conociendo, les pregunto, en sus países, y todos, no ha habido alguno que me diga que no. No he encontrado rusos, a ver si en Rusia también, si en Rusia o en Ucrania también tienen los precios como están en todo el mundo, así que la cuestión no es solo colombiana. Y también tuve una información que se las quiero compartir, es una información real, que de aquí, de España. Vieron que han salido muchísimos colombianos de Colombia, pues sí, han salido muchísimos colombianos de Colombia fuera del país y muchos han llegado acá a España. Pues les tengo un dato. Un alto porcentaje de esos colombianos que llegan acá son colombianos que vivían en Venezuela, que tienen la doble nacionalidad y salen como colombianos. El momento de salir de Bogotá, salen como colombianos, lo cual hace elevar esa estadística de que sean muchísimos colombianos que han salido. Sí han salido. Yo he encontrado 2 acá que salieron porque quedó Petro, eso sí, para qué lo voy a negar, pero totalmente mal informados y bueno, eso sí. Pero también, como les digo, muchísimo de esa estadística la elevan los venezolanos colombianos que tienen la doble nacionalidad, que salían de Colombia con pasaporte colombiano
y que salían del aeropuerto de Bogotá. Entonces, esa partecita las quería compartir. Antes de comenzar, ahora sí, con este Notipetrovsky, que tenemos varios temas. Lo primero, la rueda de prensa que dio Gustavo Petro respecto a esa situación que se está viviendo en el sur de Antioquia, ese paro que ya sabemos, sur de Antioquia, el norte de Córdoba, ese paro que ya sabemos que está infiltradísimo, quiénes son los que están manejando los hilos de ese paro, pero afortunadamente también hemos visto acciones contundentes del ejército. 10.000 miembros del ejército que están entre ejército, armada y bueno, fuerza aérea, están en esta zona y se van a quedar. No va a ser de que se libera la zona y se van de ahí, no, va a haber permanencia de estos miembros y de esta cantidad tan tan representativa. Y varias cosas también que se van a entregar ayudas y abastecimiento en todos los territorios. Hemos visto también acciones por parte del ejército destruyendo estas plagas que son las que están contaminando todo el río, que utilizan mercurio y que son la gran causa de todo este revuelo que se está armando. Revuelo no, este paro que de verdad que ha tenido la población amedrentada con toques de queda, que no podían ni salir, impresionante. Entonces, han habido acciones, el ejército ha actuado, el Ministerio de Defensa ha actuado con el mayor rigor, logrando ya, hemos visto imágenes de que ya, por lo menos Gustavo Petro incluso trinó, que estaba en Montelíbano, estaba transitando por Montelíbano y que ya los comercios estaban abiertos, estaban funcionando con normabilidad. También vimos un caso de los árboles que tumbaron, esos árboles ancestrales que llevan años y los tumbaron para bloquear. La policía hizo un anuncio de que iban a haber capturas por esos responsables, porque esto no puede tampoco quedar así. Lo que hicieron fue terrible, acabar con una cantidad, una tala de árboles, no sé si han visto las imágenes, en toda la carretera, y árboles, como les digo, árboles de muchísimos años. Entonces, bien también que por esa parte se logre rescatar. Otro tema también fue lo que pasó en Soacha ayer. A mí me llamó muchísimo la atención la intervención de Gustavo Petro, la forma como habló, como la educación, por fin ya vemos acciones y se habló de la Universidad de Soacha, se habló de la entrega de 3 megacolegios, se habló de muchos temas que ahora los veremos más adelante, que son los temas de Notipetrovsky. También, cómo no tocar ese tema, el tema de la entrevista de Gustavo Petro a este portal Cambio, que no me gustó que se le hubiera dado a ellos, pero bueno, tocó verla y dice varias cosas. Entonces ese será el tema con el que cerramos el Notipetrovsky. Entonces vamos con la rueda de prensa que emite Gustavo Petro hace pocos minutos en el momento de realizar este video, respecto a las conclusiones que deja ese Consejo de Seguridad realizado en Montelíbano, como lo digo, en esta zona del sur de Antioquia y el norte de Córdoba. Reunidos en Montelíbano, en una hermosa casa que se llama la Casa de la Música de esta ciudad del sur de Córdoba. Lo que tenemos para informar, después de varios días de paro y del levantamiento de la mesa de negociaciones, dada la exigencia de frenar nuestro combate a la economía ilegal de la minería del oro, que obviamente rechazamos. Lo que tenemos es lo siguiente: se han dado varios hechos de violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, puesta en peligro de enfermos, de enfermas, confinamiento de la población civil, en muchos lugares quedó sin provisiones, sin medicinas, e incluso intentos de atacar acueductos de agua potable de los diversos municipios de la zona, lo cual indica más que un ataque contra el gobierno, es un ataque contra la población del nordeste antioqueño, del norte de Antioquia y del sur de Córdoba. Entre los hechos que están ya por venir, va a haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su utilización, su uso legal. Se destruirá
la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal. Lo venimos haciendo desde hace meses e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional, aguas con mercurio que después se convierten en alimentos de animales, del ser humano, y de una depredación del ser humano mismo, al cual desde muy niño, como decía el gobernador de Antioquia, se le está llevando a normalizar el que puede destruir la naturaleza y el que pueda destruir a los seres humanos. En este momento todas las vías están bajo control. Queda solo un punto en donde se están removiendo decenas de árboles que fueron cortados para bloquear las vías. La troncal del Nordeste está completamente libre. Se puede llegar desde Montería hasta Caucasia y estamos removiendo los últimos obstáculos hacia Cáceres-Tarazá. La presencia de la fuerza pública, que hoy es masiva en el territorio, se va a mantener. Intentaremos que todo territorio liberado de organizaciones armadas, sea porque éstas hacen la paz, sea porque se les combate, siempre mantendrá de manera permanente la presencia del Estado. Por eso, en este territorio que hoy ha sido presa de estos hechos, la fuerza pública que llegó se va a quedar. E incluso pensamos ampliarla en función de liberar a la población, no en función de oprimirla. Oprimida está por la coerción, por la extorsión, por la violencia. Hoy estamos en esta fase de la historia de Colombia observando una fuerza pública que va a liberar a su propio pueblo para que pueda haber democracia, para que pueda haber libertad, para que pueda haber justicia social, que se necesita y mucho. Nosotros no estamos atacando a la pequeña minería, al contrario, cuenta con nuestro apoyo. El Código Minero redactado y aprobado por allá en los tiempos del gobierno de Pastrana estimuló el que se protegiera únicamente la gran minería multinacional. Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del gobierno para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos. Pero esa actividad la separamos de apoyar una economía que sea ilegal, de grandes proporciones y que le pertenece a grupos de la mafia. Una cosa es el pequeño minero, otra cosa es el grupo mafioso que atenta contra el territorio, la población, nuestros recursos naturales y humanos. Le agradecemos a la fuerza pública por su trabajo en estos 4 días, su acción rápida. Se ha articulado el trabajo de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Policía Nacional en una misma misión: liberar el territorio del Nordeste, del norte de Antioquia y del sur de Córdoba. Hoy, precisamente por esa acción de la fuerza pública, podemos brindar parte de avance sustancial
y de éxitos en el camino de que las poblaciones puedan comer, tener medicina, sus enfermos puedan ser atendidos y se pueda movilizar libremente. Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico. La paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Y toda agrupación que quiera acercarse al Estado, y en este caso al Poder Judicial, debe tener eso absolutamente claro. Ni el gobierno ni el Estado son para engañar. Avanzaremos una vez se recupere la normalidad. Los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el distrito agrominero en el nordeste y en el norte de Antioquia, qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el gobierno nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca. Y rechazamos, y no las toleraremos, numerosas acciones contra la población civil de la región y contra la fuerza pública. Espero de todas las personas que hoy participan en ese tipo de actos que la suspendan de manera inmediata. La fuerza pública entonces se mantiene en el territorio de manera indefinida y espero en el Palacio de Nariño a los dirigentes mineros para que estudiemos conjuntamente la revitalización del territorio y su recuperación democrática. Muy amables, gracias a todos y todas por La creación del distrito agrario minero en el nordeste de Antioquia, excelente. La revisión de ese código minero, que una de las cosas que por tanto atacan a la ministra Irene Vélez es que ella es la encargada de dar esas licencias de minería y de todo esto. Y ella va a llevar a cabo esta actualización de ese código minero que, como lo dice Gustavo Petro, otro mensajito a Pastrana, que ya van varios, otro problemita que nos dejó Pastrana y que, vea, les dio fue titulaciones a las grandes mineras, olvidándose de la minería ancestral, y vea en lo que está desencadenando todas esas cuestiones que a lo largo de este video también vamos atando unos cabos. Ahorita les hago ver por qué viene toda esa ola de violencia que hemos vivido durante los últimos años, recortes en educación, cosas como ese tratado ese código minero creado absolutamente para minería, para los grandes mineros y olvidándose de los ancestrales. Todo eso junto al raíz del tiempo pues lleva a muchas consecuencias, una de las cuales fue eso que vimos en la imagen dantesca de quemar una ambulancia, de que sacaron a las personas, a una mujer embarazada, y la sacaron a una mujer embarazada, quemaron las ambulancias y después se pusieron a jugar con las camillas y con la silla de ruedas. Impresionante. Entonces Gustavo Petro, de eso, ahí ven las imágenes de los graciosos jugando con las camillas. Impresionante. Pues Gustavo Petro, de esa imagen, saca un tuit y que también sirvió para que lo atacaran desde por allá, desde El Salvador. Primero leamos el tuit. Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dinero del clan para hacer daño y para hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan su propio pueblo y a su familia.
Y continúa Gustavo Petro, dice, lamentablemente las condiciones de pobreza hacen que una parte de la juventud pobre esté dispuesta a venderse, a veces para dar un voto y elegir el mafioso en el Congreso que los va a robar, a veces para hacer un paro que genera autodestrucción, a veces para matar. En las estructuras mafiosas se paga más al quien es más bárbaro, a quien mata con más y más sevicia, porque solo pueden tener poder con pueblos sojuzgados y acobardados. Liberar pueblos es la misión real del Estado colombiano, construir democracia donde hay barbarie e ignorancia. El Clan del Golfo es heredero de las estructuras paramilitares del Urabá. Por ello fue creado por el mismo Estado, pero cobró autonomía con el narcotráfico y la minería ilegal. Actúa sobornando funcionarios y con el terror sobre la población. Estas estructuras son también hijas de un fracaso, el del proceso de paz con los FARC. El Estado no ha sido capaz de ejercer soberanía en las zonas donde las organizaciones armadas deciden dejar las armas. El Estado no solo son armas, sino democracia y justicia social. ¿Por qué lo atacaron? Es claro lo que dice Gustavo Petro. Entonces dicen, no, es que el que es delincuente tenga estudios o no tenga estudios, pues va a ser delincuente. Eso lo escribió una de El Salvador, incluso dice, en El Salvador muchos expresidentes son estudiados y son los que están más presos. ¿Qué opinan ustedes? Perdón, si eres una persona que vive en la sociedad, que tiene los medios para que te paguen tus estudios, que de pronto has tenido oportunidades, si te vuelves delincuente, ya eso sí ya es problema suyo. Y ya vienen otros factores, como puede ser la educación, la educación que ha tenido en su casa. Pero no me vengan a decir a comparar a una persona que es de la ciudad a personas como estas a las que se refiere Gustavo Petro, personas que nunca han tenido ni acceso a la salud, ni acceso a la educación. Como te digo, si ya tú quieres ser malo teniendo todas las oportunidades, pues ya eso ya depende de ti. Y sí, es de ti, porque muchas veces uno como padre da todo para que sus hijos salgan adelante y ya ellos verán qué camino cogen. Y si se quieren delincuentes, pues, bueno, eso ya tampoco puede ser. Pero sí, ya es diferente una persona que nunca ha tenido las oportunidades. Eso es algo que también hablan mucho en psicología criminal. El delincuente nace o se hace. Entonces, no viene al caso ese ataque de parte de, como le digo ahora, los de El Salvador, los representantes, no sé, ministros parlamentarios de este Bukelele, ahora todos en gavilla atacando a Gustavo Petro. Cada cosa que dice tiene respuesta de varios de El Salvador y ahí se pega todo. Cuidado con ese porque, Ave María, no puede ser así. Es verdad que lo vengo viendo desde hace rato. 3, 4, 5, 6 con la banderita de El Salvador atacando a Gustavo Petro. No les gusta que se metan también en sus cosas, pues también, si se van a meter, porque cualquiera puede tuitear, pero hágalo con objetividad, por lo menos vean las cosas desde otro punto de vista, no sean tan paletos, como dicen aquí en España. Entonces, eso ha sido básicamente lo que queríamos, lo que traemos con respecto a todo eso. Buenas noticias en el sentido de que ya poco a poco se van despejando las vías, situaciones como las que vimos en la vía Cáceres, lo de los árboles, eso tiene que tener un castigo, eso no puede quedar así. Y poco a poco pues se va logrando la normalidad que ya era justo. No se pudo por el diálogo, pues tocó mano dura, pues también hay talante para eso, no porque Gustavo Petro está hablando de paz total y de paz total todo el tiempo, va a ser una persona que no va a tomar acciones. Se demostró, lo criticarán, critiquen lo que quieran, pero las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Ese es nuestro parecer. Entonces dejamos el tema del paro, de toda esta situación en el sur de Antioquia y en el norte de Córdoba, y pasamos a lo de Soacha. Es que lo que pasó en Soacha fue muy importante, porque primero pues Soacha, los falsos positivos, 6.402 jóvenes, muchos eran procedentes de Soacha. También lo que sabemos que Soacha siempre ha sido el municipio donde llega la mayor gente desplazada del país en búsqueda de la capital. Llegan a Soacha y es un municipio que ha tenido una problemática siempre, la movilidad, el poder llegar a Bogotá, Transmilenio, toda la vida ha sido eso, la autopista sur. Como le dice Gustavo Petro, hasta cruzar la autopista es un problema para
para esta localidad, para este municipio cercano a Bogotá. Entonces se hicieron muchísimos anuncios en esa presentación de Soacha. El gobierno escucha, que revive el Petro Escucha, que aquí en Colombia con C los transmitimos casi todos. Y también supimos cuando estábamos siguiendo la campaña que el alcalde de Soacha siempre puso problema para la presentación de Gustavo Petro en este municipio, para que hiciera su presentación en plaza pública. Siempre puso trabas, siempre puso pegas, hasta que a lo último, ¿verdad?, se pudo hacerla, no le quedó otra, pero siempre hubo contratiempo para poder que Gustavo Petro hiciera su presentación en Soacha. Lo vimos también ahí pidiéndole incluso un dinero para la construcción de 3 megacolegios. Gustavo Petro dijo que sí, 80.000 millones. Ustedes hablan de 3 colegios, 80.000 millones de parte de la nación, porque el municipio pondría 10.000. Fíjese cómo es de débil el presupuesto municipal, no logra poner un CASE importante. Esos colegios, ministra de Educación, que para nosotros serían 80.000 millones de pesos, pongámoslos. Pero con varias condiciones, 2 condiciones. Uno. Aparte también hizo el anuncio de la Universidad de Soacha, un lote que dice el alcalde que ya lo tiene. Gustavo Petro dice que el lote, que incluso se pueden utilizar otros lotes. Lo importante es que no esté cerca de Bogotá para que para que todos los estudiantes sean de Soacha y no llegue gente de Bogotá que de pronto le quita cupos a los habitantes, a los de Soacha. Entonces, gran anuncio también. Otra que me llamó muchísimo la atención, el problema de movilidad de Soacha, toda la vida, la autopista sur, la salida a la autopista sur. Cuando son festivos, Soacha siempre es el pasadero. Gustavo Petro propone soterrar la autopista sur en todo el recorrido por Soacha. Esto sería fabuloso, no sé cuánto llevaría y si esto sea, estudios, no sé cómo será ese puerto, pero que se llegue a hacer y se llegue a lograr esto, sería espectacular. Gustavo Petro habla de soterrar y que en la parte donde va todo el tráfico que hay en la autopista sur, todo eso sea pues prácticamente peatonal y con árboles. Qué lindo, ¿no? Pues soñar no cuesta nada, pero lo propuso y sería una muy buena solución para este gravísimo problema de la autopista sur que cada vez va a peor. También habló del cable de Cazuca. Dice incluso que le manda un mensaje a Peñalosa que ahora que no pase como ha pasado con otros cables, como el de Simón Bolívar, que él lo hizo los estudios, lo montó y terminó inaugurando a Peñalosa y ni las gracias se las dio a Gustavo Petro. Entonces, también gran anuncio. Y otro que también escuchábamos, una queja grande, era la Cámara de Comercio. En Soacha se paga muchísimo de Cámara de Comercio, todos los locales tienen que pagar su Cámara de Comercio y este dinero termina en la Cámara de Comercio, en los sueldazos que se ganan en Bogotá. Pues anuncia también la creación de la Cámara de Comercio de Soacha, que fue muy aplaudido este tema con el momento que hizo ese anuncio. Y uno que me hizo también, que me llama la atención y que rescato, porque siempre lo dije, oiga, en Colombia, ¿por qué no se hacía esto, se debía hacer esto con lo de los jóvenes? Me refiero en que aquí en España los chicos terminan el 9º grado y ahí reciben un título. 9º grado hablo como en Colombia, aquí lo llaman la ESO, la educación secundaria obligatoria. Es obligatoria. Aquí si ven a un chico en la calle en horas de colegio y ¿usted dónde está? Le caen a él y le caen a los papás, porque son responsabilidad de los papás que él no esté en el colegio. No importa si no tiene papeles, si no nada, al colegio. Hasta 9º grado, ya de ahí para allá, ya incluso con ese 9º grado, como les digo, reciben un título. Si quieren continuar su formación profesional, entonces ya dependiendo de lo que vayan a estudiar, tiran por ese lado. Por ejemplo, si quieren estudiar publicidad, enfocan con artes, con todo eso. Si quieren estudiar química, pues ciencias, lo que quieran estudiar, los 2 últimos años van enfocados a lo que la carrera universitaria que él quiera seguir y eso tiene créditos para... Como dice Gustavo Petro, inician la universidad desde el colegio. Eso me parece fabuloso. Como padre lo digo, siempre lo dije aquí, ¿por qué no lo pueden hacer en Colombia? 10º y 11 siempre es un calvario con filosofía, trigonometría, cálculo y todo eso que le meten a los muchachos.
en 2 años que, décimo, y aparte después el IFES. Entonces, esto me parece muy buena idea, ojalá se lleve a cabo. Lo dijo en Soacha, que se debería aplicar en Soacha, pero también dio la orden de que fuera a nivel nacional. Aplaudo personalmente esa decisión, y lo digo como padre, lo puedo decir, que siempre decía, oiga, ¿por qué en Colombia no se hace? Entonces, esa parte me gustó. Vamos a escuchar a Gustavo Petro, que ya estarán cansados de escucharme a mí. Hable. Escuchen a Gustavo Petro, espero no se me hayan ido. Por favor, suscríbanse al canal, denme un like y todo lo que ustedes ya saben que nosotros jugamos y dependemos de esos likes para que el logaritmo de YouTube actúe en favor, pues, del canal y de mantenerlos informados de otra forma, que es lo que queremos hacer aquí en Colombia con C de cambio. No se les olvide, cambio. Mostramos cosas del cambio. En el programa de educación, de estudios, debe existir música y artes. Eso es fundamental. Eso lo quitó, yo no me acuerdo qué presidente, pero con la reforma que hizo Andrés Pastrana, que le quitó los recursos a la educación pública para dárselo a los banqueros. Yo fui como congresista, estuve en ese debate y me acuerdo de esa tropelía, quitarle los recursos a la juventud colombiana para entregárselo a los banqueros más ricos y salvarle los bancos. Y después se volvió permanente ya en el gobierno de Uribe, porque se dedicó, esos recursos fue a la guerra. Un país que dedica recursos de la educación a matarnos entre sí, pues obviamente no tiene futuro. No es una sociedad que pueda progresar. Ahora queremos recuperarlos. Se perdieron, ojo, se perdieron por esas 2 reformas a la Constitución 150 billones de pesos que si no se hubieran hecho, hubieran llegado a la juventud colombiana en forma de educación y conocimiento. Creo que ahí está una de las causas fundamentales de la violencia en Colombia y de la enorme desigualdad social del país. Ahora recuperarlo, obviamente no podemos de la noche a la mañana saldar esa deuda de 150 billones. Hemos comenzado del presupuesto que proyectó para este año el gobierno anterior, ya hemos adicionado entre el año pasado en el Congreso y el proyecto que hay en este momento en curso de adición presupuestal, 3 billones de pesos, que se destinarán fundamentalmente a la educación superior en Colombia. Ahí, Clarita, no nos han puesto los ponentes de la edición presupuestal, teniendo mensaje de urgencia. Hay que hacer respetar esa urgencia, porque si ese proyecto termina aprobado a mitad de año, pues nos quitaron mitad de año de inversión. Eso no puede pasar. Ahí hace un llamado de atención. ¿Cómo es posible que no están los ponentes para esa adición presupuestal? 6 meses que se les da para que todos digan cuál cambio, dónde está el cambio. Y eso es importantísimo. No puede pasar eso. Tiene que vea todo el tiempo que está pasando. Van a empezar las sesiones del Congreso y eso tiene, como lo dice Gustavo Petro, urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la inversión en educación y en todo lo que ahí se establece es fundamental. Allí entonces tiene que haber música, teoría musical, la posibilidad de ir construyendo el sistema orquestal con las juventudes de Soacha, Maestro Zorro. Tiene que haber deporte, educación física, tiene que haber historia, que la ley se creó en el gobierno Santos, pero no se ha practicado. Tenemos que conocer la historia de Colombia y tiene que haber programación básica de software de computador.
Entonces, 80.000 millones. Segunda condición, además de estas materias, hay que establecer, eso lo probamos en Bogotá con éxito, la posibilidad de que en los 2 últimos años de la educación secundaria se imparta educación superior con créditos validados para que los jóvenes, las jóvenes puedan en los 2 últimos años comenzar su universidad en el colegio a través de las grandes vocaciones que se puede hacer. Este es un programa nacional. Los 3 billones deben ayudarnos porque ya es expandir la educación superior en toda Colombia si logramos que los colegios mejor adecuados en el país, los de Soacha deben ser así, ya puedan impartir educación superior básica, 2 años, para que, como sucede en Europa, la juventud al salir del colegio pueda ir en 3 años a acabar su carrera en la universidad porque son créditos, están acreditados. Esa decisión la aplaudo. Esa decisión de que no sé cómo se vaya a hacer, cuándo empieza, estaremos pendientes porque de verdad queremos también hacer muchos videos del avance que se está haciendo, el cambio que se está haciendo en la educación, que es el pilar más grande y una de las promesas más grandes de campaña, la educación gratuita y de calidad para todo el territorio nacional. Entonces, esta decisión es muy, muy, muy buena. Muchos chicos en décimo se quedan, en décimo hay mucho abandono escolar, porque a veces décimo es jodidísimo, perdónenme la palabra, todas esas materias que te meten de un momento a otro, ya que estudies tus 2 últimos grados, ya enfocado a lo que quieres hacer, a lo que quieras estudiar, eso seguro que va a evitar también la deserción escolar y va a motivar mucho más a los chicos para que continúen eso. Uno siempre que está fuera del país dice, antes, porque ahora ya cambian las cosas, antes decía, oiga, ¿por qué en Colombia no se pueden hacer las cosas? Oiga, pero aquí sí y allá no. Ahora lo que me gusta, que esa es la parte también que pues al estar fuera queremos aportar, es que, oiga, en Colombia también se está haciendo y eso es cambio, que mucha gente no lo quiere ver. Y también a mí mucha gente me critica, pero ¿usted qué habla si usted está allá en España? No, yo siempre llevo a Colombia por donde voy. Siempre hablo de Colombia, visiten Colombia, váyanse para Colombia, Colombia está cambiando y va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar. Y así suene fantasioso lo que sea, creo, confío, apoyo ese cambio que se está dando. Como les digo, ya no tengo que decir, oiga, es que en Colombia, aquí sí, en Colombia no, ahora también digo, en Colombia, claro que lo hacemos también y también lo vamos a tener y hasta me pongo creído. Y como padre también digo que esa norma de esa ley de que los chicos estudien los 2 últimos grados enfocados a su carrera es muy, muy positiva. Y como padre, escuchamos a Gustavo Petro. No podemos dejar de hablar de la entrevista que le hizo a cambio, que le hizo Daniel Coronel. Y vaya entrevistas, muchas cosas se dijeron, se habló también de Roy, ese cuento con Roy, de que Roy que lo había insultado y que Roy dice una cosa. Yo incluso por ahí en Twitter le respondí y le dije, oiga, le faltó este pedacito de video. Gustavo Petro termina diciendo, Roy, él verá cómo es que actúa y cómo es que, cuidado con ese camaleón. Como padre, la entrevista de Gustavo Petro, esa parte que habla de Nicolás. Escuchémoslo. Una vez salí de la cárcel, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula, ni me llamaba así. Yo alcancé a estar 1 año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso, para poder leer, porque siempre me había gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Y vivía, digamos, era el jefe del M19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército de ese entonces contra una pareja
del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por ese y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Y empecé pues más en soledad a caminar los caminos de la clandestinidad, hasta que vino la desmovilización del M-19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié. No, porque fue la época de... Esta entrevista obviamente va a tener muchísimas reacciones. Ya tuvo una de este personaje que ya es conocido. Se hace llamar Emanuel Rincón, o se llama Emanuel Rincón, y dice, por ejemplo, él es uno de los encabezados para que se hagan en cuenta quién es. En los últimos años, yo viví 18 años en el socialismo, esa ideología llevó al 90% de los venezolanos analfabetos, expulsó 7 millones, separó en familia, destruyó las empresas, mató millas de hambre, no me voy a callar. Entonces ya sepa más o menos el perfil de la persona que dice y hace este atrevimiento de tweet, dice. Así Gustavo Petro justifica las acusaciones de que su hijo recibió dinero de narcos, se distancia de él y asegura que él no lo crió, que mezquino y que burdo. Y tan mezquino es que ni siquiera es capaz de, o sea, donde ni siquiera que Gustavo Petro, que le responde porque eso mismo lo leyó Daniel Coronel antes de hacer la pregunta. O sea, tampoco. Le contesta Gustavo Petro, como si no lo hubiera escrito antes de ser presidente. Solo se necesita leer mi libro, hace noticia algo que está escrito incluso hace años. Remití a otra cárcel y de nuevo en un gran operativo militar me trasladaron en un camión a Bogotá, esta vez a la cárcel La Picota, donde cumplí el resto de mi condena. En total estuve en 4 cárceles en año y medio. En esta última pasé la mayor parte del tiempo, allí conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido. Cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo. Esa fue la respuesta de Gustavo Petro a las acusaciones que ya empezaron a hacer respecto a que Gustavo Petro no crió, no tuvo la oportunidad por las situaciones de la vida, por la situación de su vida, no tuvo la oportunidad de estar al lado de su hijo y pues así fue y la verdad, no lo crió. Ya pues cada uno de nosotros sacaremos nuestras conclusiones respecto a eso y respecto a todo lo que ha pasado con Nicolás, pero eso es la verdad y él lo escribe en el libro. Como lo digo, no había necesidad de leerlo, claro, sí, el libro es importantísimo que lo lean, pero este Manuel, ay Dios, entonces pues aclarar eso, lo que digo, la entrevista dará muchísimo de qué hablar. Entonces, pues nosotros ya no hablamos más, porque hemos hablado muchísimo. Y ustedes se me van cuando el video hablo mucho yo, bla, 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 se me van. Entonces, bueno, no todos, muchísimos también nos apoyan y les agradezco ese gran apoyo que tenemos. Ya recargamos energías, ya estamos aquí al frente del cañón, dispuestos a transmitirle todas las noticias del cambio, noticias buenas, noticias positivas que estamos convencidos y lo estamos demostrando que sí se dan en Colombia. Y ya no hablo más porque ya he hablado muchísimo. Les envío un abrazote ancestral desde la distancia. Feliz resto de domingo, feliz comienzo de semana. Miles y miles de bendiciones. Y antes de irme, o para cerrar este video, quiero mostrarles unas imágenes que definitivamente resumen el cariño del pueblo por Gustavo Petro. A pesar de todo lo que está pasando allá en Montelíbano, recibe ese caluroso homenaje de la reacción de la gente al verlo en su pueblo. Entonces cerramos con eso. Nos vemos en un próximo NotiPetroski, en un próximo video. Abrazo totes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos, cada uno de ustedes, los miembros de su familia, sus amigos cercanos, para todos. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima.
Recuérdenlo, esta es Colombia con C de cambio, porque, ay, ¿qué creyeron? ¿Que otra Colombia no era posible? Claro que sí, los que no creyeron se van a quedar con las ganas. Nos vemos en la próxima. Fuerza, estamos orgullosos porque ya nuestro presidente.